¿no? Les sigo platicando, chavos. Entonces, fíjense, en los problemas, sobre todo de aceleración, vamos a tener algunas consideraciones. ¿Cómo son estas consideraciones? Estas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta es que la aceleración, a diferencia de lo que teníamos en la velocidad, la aceleración va a tener un signo. Dependiendo del signo que tenga, va a representar un cierto fenómeno físico. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, y se los voy a poner aquí como nota. Si el signo es positivo, o sea, si el signo de la aceleración es positivo, o sea, vamos a tener el primer caso donde A va a ser un número positivo. A es un número positivo, quiere decir, vaya la redundancia, quiere decir que el cuerpo acelera. El cuerpo arranca, por así decirlo, arranca o acelera. Y tenemos ahora otra consideración muy importante, que es cuando la aceleración, el signo de la aceleración, o sea, el signo de esta resta entre esta cantidad es negativo, quiere decir que el cuerpo frena o desacelera. ¿Va? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Miren, aquí me voy a apoyar un poquito de los problemas que trae la guía para que le vayamos entendiendo bien a esto y algunas fórmulas que vamos a ver. Dice, Miguel viaja en su automóvil en una autopista recta. Miren, Miguel viaja en su automóvil en una autopista recta y se mueve a razón de 25 metros sobre segundo. Presiona el acelerador durante 20 segundos y después su rapidez es de 40 metros sobre segundo. Nos preguntan ahora, ¿cuál es el valor de la aceleración del auto? Vamos a poner datos, la fórmula que vamos a ocupar. De este lado vamos a tener nuestra sustitución y resultados, sustitución y operaciones. Y aquí vamos a tener nuestros resultados. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir aquí. Tenemos como datos la velocidad inicial. Primero, fíjense, Miguel viaja en su automóvil. Lean bien siempre los problemas. Miguel viaja en su automóvil en una autopista recta y se mueve a razón de 25 metros sobre segundo. Entonces, primeramente, su velocidad inicial es de 25 metros sobre segundo. Presiona el acelerador durante 20 segundos. Ahí nos están dando el tiempo. Nos están dando que el tiempo es de 20 segundos. Y después su rapidez es de 40 metros sobre segundo. O sea, su velocidad final es de 40 metros sobre segundo. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Porque nos están pidiendo justamente el valor de la aceleración del auto. No sabemos de cuánto es la aceleración. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la aceleración, que es velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. ¿Ok? En la sustitución vamos a tener que aceleración va a ser igual a velocidad final, que la velocidad final es de 40 metros sobre segundo, menos el tiempo, perdón, menos la velocidad inicial, que son 25 metros sobre segundo, y esto lo vamos a dividir entre el tiempo, que son 20 segundos. Entonces vamos a tener que mi aceleración va a ser igual a 40 menos 25, eso que me da 15 metros sobre segundo, entre 20. Entonces tengo que dividir aquí a 15 entre 20. Y bueno, ¿cuántas veces cabe el 20 en el 15? Cabe 0 veces. Me sobran 15.
y le añado un punto decimal y este le añado un cero y lo bajo. Entonces ahora, ¿cuántas veces cabe? Más o menos el 150 perdón, el 20 en el 150 cabe más o menos 2 para 15 como 7 veces. Entonces, 7 por cero, cero. Para cero, cero. 7 por 2, 14. Para 15, uno. Y bajo el cero. Entonces aquí le añado otro cero aquí. ¿Cuántas veces cabe el 100, perdón, el 20 en el 100? Cabe 5 veces. 5 por cero, cero. 5 por 2, 10. Para 10, cero. Entonces, mi aceleración, 20 segundos, mi aceleración sería de 0,75 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué segundo al cuadrado? Aquí de este lado voy a hacer las operaciones entre las cantidades. Entonces voy a tener que mi aceleración, perdón, entre las unidades va a ser metros sobre segundo entre segundo. Aquí voy a aplicar un sándwich. Eso lo vamos a ver. Vamos a dar el repaso de multiplicación y división de fracciones más adelante, pero ahorita vamos a utilizarlo así. Me imagino que ya lo han de haber visto en sus respectivas escuelas. Si no, pongan mucha atención. ¿Cómo va a ser esto? Se multiplican medios por medios y se multiplican también extremos por extremos. Medios por medios van abajo y extremos por extremos van arriba. Entonces, las unidades me quedarían metro por uno, metro. Si quieren lo pongo con los colores que son para que se entienda mejor. Metro. Sobre, ahora, segundo por segundo me da segundo al cuadrado. Entonces, esas son las unidades que me quedan aquí. 0,75 metros sobre segundo, perdón, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, mi resultado sería que mi aceleración en este lapso de tiempo de 20 segundos es de 0,75 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué opción es esa? Es la opción A. Bien, ¿hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí se entendió ese problema? ¿Sí entendieron cómo obtener los datos del enunciado? Sobre todo, eso es con lo que muchos batallamos, obtener datos del enunciado. Pero me imagino que hasta aquí, ¿cómo se sienten? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Espero sus respuestas, aunque sea en el chat. Mm, mm, ok, vale. Entonces, vamos a ver algunas cuantas formulitas más. Mm, y algunas interpretaciones. Vamos a ver algunas fórmulas. Ok, vale, gracias. Vamos a ver algunas fórmulas porque ahora este movimiento que implica la aceleración se va a llamar de la siguiente forma. El movimiento donde tenemos ahora incluida la aceleración se va a llamar M, R, U, A. Y vamos a verlo así. Vamos a ver fórmulas del M, R, U, A. Esto quiere decir movimiento rectilíneo uniformemente, uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Pues bueno, es un movimiento en línea recta donde la velocidad cambia, nada más, ¿ok? Entonces, veámoslo así. Vamos a tener algunas fórmulas. Vamos a tener fórmulas para la velocidad final. Vamos a tener fórmulas para la velocidad final y vamos a tener fórmulas para la distancia.
Las fórmulas que vamos a tener para la velocidad final, vamos a hacer uso de ellas, o hacer velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y tenemos otra, pero esta está elevada al cuadrado. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. No se confundan, ahorita vamos a ver cómo usarlas. Y tenemos ahora las fórmulas de la distancia. La distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Y tenemos la otra fórmula, que es la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final. Esto parece una T. Más la velocidad final. Y todo esto por el tiempo. Y esto lo dividimos entre 2. Ok, ¿cómo vamos a saber cuándo aplicar una u otra fórmula? Para esto les recomiendo mucho, chicos, que se hagan un formulario principalmente ahorita ya llevamos, con estas fórmulas, ya llevamos 6 fórmulas ya bien vistas, que es la de la velocidad con sus despejes, la de la aceleración, y bueno, estas 4 que les acabo de presentar. ¿Cómo vamos a saber qué fórmula ocupar para cada problema? Muy sencillo. Si se dan cuenta, en cada una de las fórmulas, por ejemplo, fijémonos en las de la velocidad final. En la de la velocidad final tenemos aceleración y tenemos tiempo. Y bueno, velocidad inicial. Entonces, si el problema nos da velocidad inicial, aceleración y tiempo, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Pero si el problema nos da distancia en lugar de tiempo, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Ahora, ¿qué pasa con el caso de la distancia? Si se dan cuenta, en esta distancia tenemos aquí a la aceleración. Entonces, si el problema nos da aceleración, vamos a saber que vamos a utilizar esta fórmula para la distancia. Si el problema no nos da aceleración, pero nos da velocidad final, entonces vamos a saber que vamos a utilizar esta formulita de aquí. Vamos a ver algunos ejemplos para despejar dudas de este tipo. Mm, Distancia. Ok, entonces vamos a ver, por ejemplo, esta de aquí. Este de aquí. Dice, un móvil parte del reposo. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Un móvil parte del reposo y acelera a un ritmo de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la distancia que recorre al cabo de 8 segundos? Entonces nos están pidiendo, fíjense, vamos a ver los datos que nos dan. Vamos a identificarlos del enunciado. Datos, fórmula, sustitución y operaciones. Sustitución y operaciones. Y aquí vamos a tener a los resultados. Resultado. Entonces, fíjense los datos que nos dan. Un móvil parte del reposo y acelera a un ritmo de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, fíjense ya lo que nos están dando. En este pedazo del enunciado ya tenemos toda la información que prácticamente nos va a decir qué fórmula vamos a utilizar. Nos dicen, un móvil parte del reposo y acelera a un ritmo de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Primer dato, parte del reposo. Reposo. Cuando dice parte del reposo, quiere decir que primeramente, o sea, su velocidad inicial era de 0 metros sobre segundo. Y dice aquí, y acelera un ritmo de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y acelera un ritmo de 3 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces nos están dando aceleración. 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos preguntan, ¿cuál es la distancia? Fíjense, esa es la incógnita, la distancia que recorre al cabo de 8 segundos. Entonces tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración, tenemos el tiempo, que son 8 segundos, pero nos están pidiendo la distancia. Y aquí, fíjense, tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración y tenemos tiempo. Entonces, si nos fijamos en las dos fórmulas que tenemos de la distancia, tenemos velocidad inicial, tenemos tiempo
y tenemos aceleración. Y bueno, aquí también tiempo. Entonces vamos a utilizar justamente la fórmula de aquí arribita. Vamos a tener que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Vamos a hacer la sustitución y las operaciones. Vamos a poner distancia es igual a la velocidad inicial, que como estamos en el reposo, partimos del reposo va a ser 0 metros sobre segundo por el tiempo, que son 8 segundos, más la aceleración, que son 3 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que son 8 segundos al cuadrado. Y todo esto entre 2. Entonces, fíjense, voy a ir resolviendo mi operación. 0 por 8, todo este ladito de aquí me va a dar 0. Entonces voy a tener que mi distancia va a ser igual a 0 más, y aquí vamos a tener 8 por 8. ¿Cuánto me va a dar eso? 64. Entonces voy a tener 3 metros sobre segundo al cuadrado por 64 segundos al cuadrado. Todo esto entre 2. Entonces mi distancia va a ser igual a, voy a quitar este 0 y solamente voy a hacer la multiplicación de 3 por 64. Vamos a hacerlo aquí abajito. ¿Cuánto me va a dar? 64 por 3. 3 por 4, 12, llevamos una. 3 por 6, 18 y 1, llevamos 19. 192. Entonces voy a poner aquí abajito que mi distancia va a ser igual a. Ahora fíjense en las unidades, chicos. Segundo al cuadrado arriba y segundo al cuadrado abajo, ambos se van y solamente me van a quedar metros. Entonces va a ser de 192, como segundo se eliminó con segundo, me va a quedar solamente metros. Y eso dividido entre 2. Entonces hago esta división. Voy a hacer aquí arriba 192 entre 2. 2 por 9, 9 por 2, 18, para 19, 1, se baja el 2, 2 por 6, 12, para 12, 0. Entonces mi distancia va a ser igual a 96 metros. Y eso lo voy a poner aquí en el resultado. Distancia es igual a 96 metros. Ahora vamos a ver si viene esa opción. Sí, es la opción C. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Se entendió? ¿O quieren que haga alguna otra explicación? Díganme. Algo que no le hayan entendido bien, a lo mejor con las unidades. Muchos nos revolvemos con el tema de las unidades. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ninguna pregunta? Ok, gracias, Mia. Gracias, Valeria. Gracias, Javier. Perfecto. Entonces, espero que así sea. Vamos a pasar ahora a ver un ejercicio más y les doy la explicación. Este aquí. Un cuerpo viaja a razón de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Miren, fíjense. Un cuerpo viaja a razón de 5 metros sobre segundo y acelera a un ritmo de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la magnitud de su velocidad después de 4 segundos? Entonces vamos a acomodar también el problema con sus datos, su fórmula, la sustitución y operaciones. Y por último, los resultados. Entonces vamos a ver qué datos nos van a dar, qué datos vamos a ir extrayendo del problema. Fíjense, un cuerpo viaja a razón de 5 metros sobre segundo. Quiere decir que ya se está moviendo, el cuerpo ya empieza a moverse. No está en el reposo, sino ya está viajando. Entonces el problema nos está dando una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Y nos están dando aceleración. Nos están dando que la aceleración es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos preguntan cuál es la magnitud de su velocidad
de su velocidad después de 4 segundos. Entonces nos están dando el tiempo en 4 segundos. ¿Ok? Y finalmente nos están preguntando por la velocidad al cabo de esos 4 segundos. O sea, la velocidad final es la que no conocemos. Entonces tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración y tenemos tiempo. Vamos a ver nuestras fórmulas. Tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración y tenemos tiempo. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la velocidad final. Es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración. No, perdón, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Hacemos esa sustitución, nos va a quedar velocidad final, va a ser igual a velocidad inicial, 5 metros sobre segundo, más la aceleración, que es 3 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo. El tiempo es de 4 segundos. Entonces, bien, vamos a ir haciendo las operaciones. Me va a quedar velocidad final es igual a 5 metros sobre segundo más 3 por 4 12. Y luego aquí, fíjense cómo van a quedar las unidades. Este segundo de aquí se elimina con este cuadrado de aquí y me va a quedar únicamente 12 metros sobre segundo. Por lo tanto, mi velocidad final va a ser igual a 5 más 12, 17 metros sobre segundo. Entonces, en mi resultado voy a tener que mi velocidad final es de 17 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué inciso me da esa respuesta? Me da el inciso A. Bien, chavos. ¿Alguna duda usted? Todos vamos bien. Mm, vale. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. A lo siguiente vamos a tener lo mismo que acerca de gráficas. Eh, Me gustaría ver las gráficas para que le vayamos entendiendo a cómo interpretarlas, a cómo saber cómo es una gráfica. Este, de la aceleración, vamos a ver algunos de los problemas. Ah, y vamos a tener algunas cosas. Vamos a hacer algunos análisis. Todos tienen la guía a la mano, la guía digital. Déjenme ver quién está en el Classroom y quién no. ¿Alguien de aquí no está en el Classroom, chavos? Que quiera otra vez la clave. Mm, Personas. Ah, ok, ya están todos. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí en la... A ver, vale, te voy a pasar el código. El código es este. Buscas la clase con este código y entras. Entonces es S502XC. Si no estás, voy a subirles la guía del Comipems en un archivo de Drive para que todos la descarguen. Los que ya la tengan a la mano, por favor, abran en la página 269 del PDF. Vamos a ver el problema número 23. Es la página 269 del PDF, problema 23. De todas formas, lo voy a recortar aquí para que todos lo tengamos. Ah, y antes de eso, voy a poner el tema. Interpretación de gráficas. Así como lo hicimos la vez pasada, chavos, con las gráficas de la velocidad, aquí vamos a tener interpretación de gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Prácticamente va a ser un tutorial para que no tengan que batallar con esto y se les haga muy sencillo de entender. Aquí vamos a tener velocidad. Miren, este es el problema. Dice, un cuerpo
parte del reposo y alcanza una velocidad de 6 metros sobre segundo en 2 segundos y permanece con esa velocidad durante 3 segundos. Luego acelera durante 2 segundos hasta llegar a una velocidad de 8 metros sobre segundo y finalmente desacelera durante 2 segundos hasta detenerse completamente. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a la descripción del movimiento del cuerpo? Entonces, esta vamos a poner un poquito más para acá y este de aquí la vamos a... voy a alejar un poquito la imagen para que se alcance a apreciar el problema y las gráficas. Si no, las voy a hacer más pequeñas. Así, para que ya entre en el cuadro. Este aquí, un poquito más pequeño. Bien, vamos a ver cómo interpretar estas gráficas. Ok, voy a darles unos pequeños tips de cómo se ven estas gráficas y cómo justamente interpretar lo que nos están diciendo. ¿Se acuerdan que la vez pasada que checábamos gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, teníamos gráficas en línea recta? ¿Se acuerdan, no? Donde la velocidad iba aumentando. Bueno, en este caso, vamos ahora a hacer un análisis un poquito más diferente. Perdón, la velocidad se mantenía constante y la distancia iba aumentando conforme pasaba el tiempo y teníamos una línea recta en la gráfica. En este caso, si se dan cuenta, tenemos varias líneas como medio extrañas, pero cada segmento de la línea va a representar algo. Y les voy a dar los siguientes tips o los siguientes casos. Voy a poner aquí como subtema casos de una gráfica del MRUA. Y ahí les va. Ahí les va lo que va a ocurrir. Si la línea va hacia arriba, el cuerpo va acelerando. ¿Qué quiere decir esto, chavos? Si la línea va hacia arriba, o bueno, vamos a ponerle va hacia arriba, diagonalmente, diagonalmente, a la derecha, vamos a ponerlo así, a la derecha, quiere decir, quiere decir que el cuerpo aumenta su velocidad, aumenta su velocidad, o que en pocas palabras, acelera. ¿Cómo se va a ver esto en las gráficas? En las gráficas se va a ver así. Vamos a tener, por ejemplo, una cosa así. Vamos a tener, por ejemplo, una cosa así en la gráfica. Y la primera línea se va a ver hacia arriba. Se va a ver hacia arriba así. No, esta la quiero de color negro. Esta sí es la que quiero de color rojo. Se va a ver así. ¡Pum! Y acuérdense, estas gráficas van a tener aquí, en esta flechita, van a tener velocidad, o sea, metros sobre segundo. Y aquí van a tener el tiempo, o sea, en segundos. Ok. Y ahora vamos a ver el siguiente tip. Si la línea va, bueno, vamos a ponerlo así, está horizontal, quiere decir que en ese intervalo de tiempo, la velocidad no cambió, la velocidad no cambió. O sea, se mantuvo constante.
¿Cómo se ve esa gráfica? ¿Se ve así? ¿O cómo se ve ese pedazo de la gráfica? Si lo tomamos así. Ay, ay, no quiere. Se ve así. Miren, aquí tenemos graficado la velocidad en metros sobre segundo. Y aquí tenemos graficado el tiempo en segundos. Entonces, la gráfica se va a ver una cosa así. Fíjense, muy importante, chavos. Primero, vamos a tener que el cuerpo acelera, 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 acelera. Y luego vamos a tener que el cuerpo, ¿eh? No salió tan bien. Vamos a tener aquí nuestra grafiquita. Así ya, en tiempos en segundos. Y vamos a tener una línea así. Primero vamos a tener una línea hacia arriba. Quiere decir que el cuerpo acelera. Y luego vamos a tener otra línea así, totalmente horizontal. Si esta línea está totalmente horizontal, quiere decir que la velocidad no cambió, o sea, que se mantuvo constante. Y tenemos el último caso. El último caso es que si la línea va, va diagonalmente hacia la izquierda, diagonalmente hacia la izquierda, hacia la izquierda, quiere decir que, quiere decir, quiere decir que el cuerpo frena, o sea, disminuye su velocidad. Ahora sí, construimos ya una gráfica completa. En una gráfica más o menos así, bueno, un poquito más larga. Tener una gráfica más o menos como así. Y vas a tener a la velocidad, metros sobre segundo. Y aquí vamos a tener al tiempo en segundos. Entonces, vamos a ver cómo se ven nuestras líneas. Primero vamos a tener una línea hacia arriba, quiere decir que el cuerpo empezó a acelerar. Y luego tenemos una línea hacia la izquierda, quiere decir que su velocidad se mantuvo constante. Y luego una línea hacia abajo, quiere decir que el cuerpo frena. Entonces, vamos ahora a esto a darle unidades. Digamos que aquí, hasta acá arribita, van a ser 10 metros sobre segundo. Y y aquí el tiempo va a ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5, 6, 7, 8. Aquí son 8 segundos y aquí son 10 segundos. Vamos ahora sí a darle una buena interpretación a esta gráfica. La interpretación que se le da a esta gráfica es que de 0 segundos, que es aquí este primer punto, de 0 segundos a 2 segundos, el cuerpo alcanzó una velocidad de 10 metros sobre segundo. De 2 segundos a 8 segundos, el cuerpo se mantuvo moviéndose a 10 metros sobre segundo. Y luego de 8 segundos a 10 segundos, la velocidad disminuyó hasta cero. ¿Ok? Aquí son 0 segundos, pero también aquí son 0 metros sobre segundo, o sea, reposo, sin velocidad. Vamos a ver ahora cómo interpretar estas gráficas de aquí, con esto que ya tenemos. Un cuerpo parte del reposo y alcanza una velocidad de 6 metros sobre segundo, o sea, primero estaba en cero y aceleró y alcanzó 6 metros sobre segundo en 2 segundos. Luego dice que
permanece con esa velocidad durante 3 segundos. O sea, la velocidad es constante durante 3 segundos. Estamos en 2 segundos, le sumamos 3, son 5 segundos. Ok, entonces voy a empezar a dibujar aquí. El cuerpo aceleró 2 segundos hasta alcanzar una velocidad de 6 metros sobre segundo. Luego se mantiene en esa velocidad durante 3 segundos, durante los 3 segundos siguientes. Y luego dice, luego acelera durante 2 segundos hasta llegar a una velocidad de 8 metros sobre segundo. O sea, vuelve a acelerar y vuelve a incrementar su velocidad. Y finalmente desacelera durante 2 segundos hasta detenerse completamente. O sea, hasta que su velocidad vuelve a ser de cero. ¿Cuál de las gráficas corresponde a la descripción del movimiento? Bueno, ya vimos que es la gráfica del inciso A. ¿Se entendió? Esto fue muy, muy largo y muy denso, pero ¿se entendió? ¿Todos la entendieron bien? ¿No tuvieron mayor problema en entender a qué me referí con todo esto? Díganme, chavos. Ah, ok, gracias, Valeria. ¿Todos los demás qué dicen? ¿Todo bien? ¿No tuvieron mayor complicación? No sé, llega a ser a veces un poco confuso, pero me interesaría saber su opinión. Ok, bien, chicos. Entonces, vamos a, bueno, ya con esto ya pueden resolver algunos de los ejercicios de su guía. Este, ya pueden resolver varios de estos ejercicios de la guía. Ahora sí, esta vez, la semana pasada, discúlpenme, no tuve mucho chance de subirles los videos. Les voy a subir los videos, les voy a compartir la playlist donde van a estar esos videos con los videos y el apunte. Apóyense mucho para entender los problemas que van desde el 24 hasta, bueno, ahorita les voy a poner cuáles van a resolver, cuáles van a responder. Y bueno, ahorita ya no tenemos más tiempo, pero en la siguiente clase empezamos con el tema que falta y seguimos justamente viendo esto de física. Entonces, bueno, ahorita ya fue mucha información. Vamos a dejarle por hoy hasta aquí y nos veríamos el siguiente lunes, ¿vale? Les subo este apunte junto con la tarea correspondiente. Entonces, si quieren, ahorita estamos de vacaciones, les voy a dar hasta el viernes para que la hagan, pero hagan, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, los dejo. Cuídense mucho, descansen. Nos veremos el siguiente lunes. Hasta luego. Cuídense. Bye.